Servir a Dios donde sea que Dios nos haya puesto, en la iglesia, en un trabajo, en una vocación religiosa o no religiosa, es un servicio espiritual. Es algo que tenemos que hacer espiritualmente. Y en esta mañana quiero invitarte a que podamos ver un modelo de esto en el libro de los Hechos. Ya llegamos en esta serie de Hechos. Bueno, el domingo pasado, con lluvia y con todo, nos reunimos y predicamos capítulo 12, ¿sí? Así que el que se atrasó puede escuchar el mensaje en alguno de los canales. Tengo que dar bien el anuncio. ¿Dónde está Fernando, no? Como en Spotify y en YouTube como Mensajes IBMC. En cualquiera de los dos lados está con el mismo nombre si quieren escucharlo. Así que ya llegamos al capítulo 13. Y vamos a mirar en los primeros versículos esto que te decía, de que todo lo que hacemos, nuestro desafío es a vivirlo espiritualmente. Mirá lo que dice el final del capítulo 12, termina a partir del versículo 24, dice: mientras tanto, y ahí ese mientras tanto es la persecución que desata Herodes Agripa. Mientras tanto, la palabra del Señor seguía extendiéndose y multiplicándose. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, volvieron de Jerusalén y se llevaron con ellos a Juan, también conocido como Marcos. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Hasta ahí vamos a leer hoy. La palabra crecía y se extendía. Estos son las marcas que hace cada tanto Lucas, hace como un resumen. Pasa de todo, pero el reino se extiende, el evangelio se extiende. Y ahí al final, en el versículo 25, está cerrando la historia que empezó en el capítulo 11 y que en los versículos 27 al 30, los hermanos de Antioquía habían enviado a Bernabé y a Saulo a Jerusalén con una ofrenda. Así que todo lo que pasa en el 12 es más o menos contemporáneo a esa situación que Bernabé y Saulo estaban allí en Jerusalén. Y cuando terminaron su servicio, ellos regresan a Antioquía, y nos dice también Lucas que fue en esa ocasión que llevaron con ellos a Juan, también conocido como Marcos. Y empieza el capítulo 13 con una declaración, que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros, o eran profetas y maestros, y da una lista de nombres. Es como que nos permite ver, Lucas, dar una miradita a cómo era el liderazgo de la iglesia de Antioquía. La iglesia tenía dos tipos, por lo menos en este pasaje se identifican dos tipos de ministerios. No sabemos si no había otros ministerios, pero acá habla de que este liderazgo de la iglesia estaba reunido en oración y eran profetas y maestros. Profetas eran aquellos que escuchaban de Dios y daban una palabra, una predicación, o lo que fuera que Dios les diera en su corazón, y lo compartían. Y maestros eran los que instruían a los nuevos creyentes. No sabemos si algunos eran profetas y otros eran maestros, si todos eran profetas y maestros, porque el texto no lo deja tan claro. Y no hay ninguna razón para pensar que hay que optar. Algunos dicen, los primeros 3 son profetas, los otros 2 son maestros. ¿Por qué? Me pareció, ¿sí? La Biblia no dice. Entonces, otros dicen, bueno, es obvio que tenían los 2 ministerios. No sabemos. Sí sabemos, o sí vemos en estos ministerios, que había un fuerte liderazgo para desarrollar a los hermanos y a las hermanas en la fe. Eran 2 ministerios que trataban y que tratan. Son 2 ministerios que tratan del crecimiento de las personas.
¿Se acuerdan cuando Pablo habla en 1 Corintios 14 del don de profecía y habla de que revela los secretos del corazón y todo eso? Porque el don de profecía tiene como función ayudar a las personas a crecer. No adivina el futuro, ¿sí? Eso no. Sino que ayuda a las personas a madurar. Lo mismo hacen los maestros. Los maestros instruyen, bueno, en la palabra, o instruyen también, a veces instruyen también, no tanto en la palabra, como o mejor dicho, hoy voy a refrasear lo que acabo de decir. Los maestros instruyen en la palabra y en aquel momento mucho de la palabra era testimonio, era palabra oral, ¿sí? Eran lo que se acordaban de las enseñanzas de Jesús, lo que había compartido Jesús, lo que habían vivido con Jesús. Entonces enseñarían las Escrituras, lo que hoy para nosotros es el Antiguo Testamento, pero también enseñarían mucho de las vivencias que habían tenido con el Señor. ¿Para qué? Para que la gente para que los hermanos y las hermanas tengan la experiencia de crecer, de madurar en la fe y no quedarse solo con lo primero que habían encontrado. Así que lo que encontramos ahí es un liderazgo definido en función de oficios espirituales. Y también encontramos ahí un liderazgo que es multicultural, muy diferente. Fíjate que no se dice quién eligió el liderazgo, no se dice quién constituyó estos profetas y maestros, cómo se seleccionaron, pero ahí estaban. Y fíjate que cada uno de los nombres nos habla de una característica. Bueno, lo tenemos a Bernabé. ¿Se acuerdan? Bernabé había llegado a Antioquía porque lo habían enviado desde Jerusalén para que estuviera pastoreando la iglesia, acompañando a los creyentes. Y Bernabé, cuando empieza el ministerio, se da cuenta que necesita ayuda y se va a buscarlo a Saulo, ¿sí? Saulo, que era este ex fariseo, ex perseguidor de la iglesia, que había tenido el encuentro poderoso con el Señor y que se fue después unos cuantos años, se apartó y Bernabé lo trae a Antioquía para empezar el ministerio. Y después aparecen otros tres que no son tan conocidos para nosotros. Uno es Simón, al que le llamaban Níger. ¿Saben qué quiere decir Níger? Negro, el negro, ¿sí? Entre los líderes estaba Simón el negro, que probablemente haya sido negro. O sea, cuando uno está así iluminado por el Espíritu, es como poderoso, ¿no? Probablemente le decían el negro porque era negro, ¿sí? Y estaba Lucio de Cirene, que no sabemos mucho más de él, que la ciudad de origen, y Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes. ¿Te acordás el Herodes del Nuevo Testamento, de los Evangelios? El de Juan el Bautista, el que le corta la cabeza a Juan el Bautista, ese Herodes. Y este Manaén, había una costumbre en aquel momento que seleccionaban algunos chicos de la misma edad que el monarca y crecían juntos, los educaban juntos. No sé bien si es por una cuestión de socialización o qué, pero este Manaén, a diferencia de Herodes, ¿no?, que agarró un camino, él había conocido al Señor y estaba liderando la iglesia en Antioquía. Así que ahí tenemos un liderazgo espiritual. ¿Sabes? A mí no deja de llamarme la atención esta variedad de líderes con trasfondo, ¿no? Estaba el negro, el criado con la nobleza, clases sociales diferentes, trasfondos religiosos diferentes. Saulo, que era un fariseo, Bernabé, que era un levita. Trasfondos diferentes, pero todos sirviendo juntos. Y si vos y yo queremos servir espiritualmente en la iglesia, o si queremos en nuestra vida guiarnos espiritualmente, una de las cosas que tenemos que tener claro son nuestros dones y vivir con esos dones. La traducción que yo leí, la Reina Valera contemporánea, no dice que había profetas y maestros, sino que dice eran profetas y maestros. Además de la identidad como hijos de Dios, ellos se habían identificado o tenían un oficio muy marcado espiritualmente. Y cuando vos sos algo, no dejás de ser algo, eso mismo, según las circunstancias. Si a vos Dios te llamó,
y Dios te dio un don, y Dios te estableció, sos eso y vivís de eso, o mejor dicho, vivís con eso toda la vida. Cuando estás al frente, haciendo uso de ese don o ese oficio, y cuando estás duchándote a la mañana, seguís siendo la misma persona. Y cuando estás en un ambiente no religioso, seguís siendo la misma persona y los dones los seguís teniendo. ¿Vieron que a veces nosotros pensamos que los dones son solo para usar en la iglesia? ¿Sí o no? Porque eso está muy claro en qué pasaje de la Biblia. En ninguno. ¿Sí? Es una cuestión que hemos aprendido que ser religioso es en la iglesia. Pues no decimos ser espiritual. Bueno, vamos a decir, ser espiritual es en la iglesia. Ahora, si Dios te da dones, no vienen con un botoncito de prendido y apagado. O con un botoncito de pausa. Nosotros decidimos, ¿sí? ¿Vieron también Pablo en 1 Corintios 14 cuando habla del don de profecía que dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta? ¿Qué quiere decir eso? Que no hay tal cosa como me controla el espíritu y yo no puedo hacer nada, pero también hay otra cosa. Yo decido si lo uso o no lo uso. Yo decido, yo no puedo provocar una revelación de Dios, pero yo puedo estar atento a lo que Dios me dice. En el caso específico de la profecía, y en los otros dones también. Yo puedo usarlos o no usarlos. Por eso también Pablo le escribe, aviva el fuego del don que está en ti. Porque me toca a mí, o lo pongo a laburar, o se marchita. ¿En qué momento? Cuando haya un lugar en la iglesia y me nombren arcángel mayor del no sé qué. No, siempre. Los dones, lo que Dios nos ha dado, se usa siempre. No hace falta tener un cargo, no hace falta tener un título, no hace falta tener un protocolo. Si Dios te llamó y te dio dones, y sí, es una pregunta que se responde, sí, Dios te llamó y te dio dones, por lo menos te llamó a ser su hijo. Mínimamente. Y te llamó a servirlo y vivir tu identidad de hijo. Así que eso lo tenés. Entonces, moverte espiritualmente es vivir esa identidad. ¿Dónde estás? Siempre. Y qué bueno cuando, como la iglesia de Antioquía, aprendemos a trabajar en equipo reconociendo nuestras diferencias, pero estando unidos en la adoración, en el servicio a Dios y a los hermanos. Que eso es lo que estaban haciendo los de Antioquía. Eran muy diferentes. Tenían cosas diferentes, historias diferentes, probablemente ingresos económicos diferentes, pero estaban juntos en el mismo propósito y en la misión. La segunda cosa que te quiero decir de este pasaje es que el servicio era espiritual. Mirá lo que dice el versículo 2. Dice que ellos servían al Señor, dice esta traducción. La tuya probablemente, si tenés Reina Valera 60, dice que ministraban al Señor. Y es una palabra rara para nosotros, porque usamos ministrar como servir a las personas, como darle algo a la gente, algo que viene de Dios. Pero acá, ¿a quién ministran? Al Señor. Ministran al Señor. Entonces, ¿que el Señor necesita algo? En realidad, como dice esta traducción, es servicio, es adoración. Lo que estaban haciendo este grupo de líderes, estaban adorando al Señor. Estaban en un tiempo de adoración. No queda claro si en un culto público o en uno privado. En general parece que eran ellos los que estaban solos. Pero algunos dicen, bueno, estarían en el culto o estarían en el servicio, como esta traducción que dice, como ellos servían siempre. Bueno, eso es como una licencia que se tomó el traductor, ¿no? Ellos servían al Señor, adoraban al Señor. Estaban juntos adorando y ayunando. Cuando yo
estudiaba el pasaje y pensaba, digo, qué fácil es, me confrontaba, porque para mí, para nosotros, es más fácil juntarnos a planificar, a tener ideas y hacer proyectos, que juntarnos a adorar y a ayunar. Cuando yo era joven, antes de ser pastor de la iglesia, decía, cuando yo haga reuniones de líderes, nos vamos a juntar a orar y a ayunar y vamos a dejar que Dios nos hable. Expectativa, realidad. Mañana tenemos que hacer esto, hay que resolver aquello, entonces terminamos orando poquito y planificando mucho. No digo esto como un orgullo. ¿Sabes? Es mucho más fácil para nosotros pensar en qué podemos hacer nosotros que pasar tiempo en la presencia de Dios. Todavía hoy hay gente que piensa que la adoración es una pérdida de tiempo. Yo entiendo que te puede gustar más un estilo que otro, y eso es otra discusión. Eso es otra cosa. Hay que hacerlo de una manera que nos haga bien y todo eso. Pero la adoración quizás es lo más importante que podemos hacer en un culto y en nuestra vida personal. Porque cuando vos y yo nos enfocamos en Dios, ahí podemos ser dependientes y ahí podemos estar atentos a su voz. La adoración no es un relleno hasta lo importante. Renuncia a esa idea. Es más, te voy a escandalizar con lo que te voy a decir ahora. Pero podría haber un culto profundamente espiritual que solo fuera de adoración sin que nadie abriera la Biblia en ningún momento. ¿Por qué? Porque si yo estoy adorando, estoy encontrándome con Dios. Y si me encuentro con Dios, siempre hay palabra. El culto a la predicación nos lo regaló Lutero, ¿sí? Y hizo bien, porque es un buen regalo. Es muy bueno que nos podamos apoyar en la palabra. Es muy bueno que la podamos abrir y podamos aprender cómo vivir cada día desde la palabra de Dios. Eso lo tenemos que hacer personalmente, en privado, en nuestra casa y también juntos. Porque Dios nos habla como iglesia, nos desafía como iglesia. Cuando leemos la palabra juntos, cuando analizamos la palabra juntos, Dios nos da una comunicación a todos nosotros. Así que no estoy hablando en contra de la predicación. Lo que estoy yendo en contra es del fetiche evangélico. ¿Sí? Entonces, la adoración es central para la vida de un cristiano. F.F. Bruce, un comentarista, dice que el Nuevo Testamento está lleno de evidencia que la iglesia ayunaba y entonces escuchaba a Dios hablar. Acá pasa lo mismo, ¿no? Ellos están adorando y ayunando y escuchan a Dios hablar. Yo me pregunto, ¿cuánto de la falta de dirección en nuestra vida personal, la tuya y la mía, la nuestra como congregación, tiene que ver con que no pasamos tiempo en adoración y ayuno buscando a Dios? Porque es más fácil hacer planes que adorar. Es más fácil juntarnos con un buen asadito que ayunar. No estoy en contra de los asados, me encantan. No estoy en contra de hacer planes, enseño cómo hacerlos. El punto es el origen, el fundamento. Ideas tenemos todos, planes hacemos todos, todo el tiempo. ¿Cuánto de eso refleja el corazón de Dios? ¿Y cuánto refleja nuestra humanidad, nuestra capacidad de hacer buenos planes? Cuando uno lidera un grupo pequeño, yo me acuerdo mis épocas de líder juvenil empezando, y el desafío de qué vamos a hacer el sábado. Entonces, ¿qué hacíamos? Buscábamos ideas. En tal iglesia hicieron tal cosa, vamos a hacerlo.
En tal otra iglesia hicieron tal otra cosa, vamos a hacerlo. ¿Cuál era nuestra dirección? ¿Cuál era nuestro objetivo? ¿Qué era lo que teníamos para hacer? Era entretener a los chicos o hacer algo a los chicos, ojalá que fuera espiritual, para los chicos, ojalá que fuera espiritual, cada sábado. Ya cuando fuimos un poquito más grandes, tuvimos un poquito más de luz, aprendimos que era mejor planificar un tema y dividirlo. Entonces el desafío era buscar ideas para más tiempo y cómo trabajar, ¿sí? Esto que estoy diciendo que de mi época de joven se aplica a cualquier grupo de la iglesia, a cualquier actividad personal. ¿Qué podemos hacer? Y pensemos. Si está todo inventado, no hay nada nuevo bajo el sol. Y está bien que apelemos a lo que ya está hecho, está muy bien que aprendamos de las buenas experiencias y malas experiencias de los demás, pero eso nunca tiene que sustituir nuestra dependencia de Dios. No tiene que cambiarse el activismo por la esencia de yo hago lo que Dios me pide. La esencia de un discípulo, la obediencia. Los líderes de la iglesia estaban reunidos en ayuno y en adoración. Entonces Dios habló, el Espíritu Santo les dijo. ¿Cómo les dijo? No dice el pasaje. Eran profetas, así que suponemos que ¿cómo habló Dios? Por uno de los profetas. Es lo más obvio. Pero el pasaje no dice cómo les habló. Puede haber hablado de muchas maneras diferentes. Como sea, ellos entendieron que el Espíritu les decía algo. El mensaje fue breve. Apártenme a Bernabé y a Saulo porque los he llamado para un importante trabajo, dice esta traducción. Es claro, es breve y a la vez no es tan claro. Dice, el Espíritu dice, apártenme a Bernabé y a Saulo. Bueno, era claro que a 2 de esos 5 Dios los había llamado a un nuevo tipo de ministerio. Pensá que Bernabé era el que, una vez que había creyentes en Antioquía, fue el que fue a establecer la iglesia y a fundamentarla. Y lo trajo a Saulo para ayudarla. Así que eran los 2 líderes principales de la iglesia. No es que a partir de ese momento comenzaron a liderar, no es que a partir de ese momento empezaron a ser espirituales y a tener dones. No, el Espíritu está diciendo, bueno, de estos, bueno, yo digo, no dijo de estos, dijo, yo tengo a 2 que los he apartado para una obra especial. Mirándolo desde mi realidad, digo, de esos 5 eligió a los 2 mejores. Pero podría haber elegido a cualquiera. Lo claro es que el Espíritu dijo, tengo 2, hay 2, Bernabé y Saulo, que los he llamado para un nuevo ministerio. Ahora, ese llamado tenía que ser reconocido por la iglesia. Por eso el Espíritu le dice, apártenme. Los había llamado el Espíritu, les había dado un nuevo ministerio, pero el Espíritu estaba diciendo, ustedes, iglesia, tienen que apartarlos para eso. Porque Dios siempre elige hacernos parte de sus planes y darnos responsabilidad. Así que sí, Él los llama, pero es tarea de la iglesia apartarlos. Dice, apártenme a Bernabé y a Saulo porque los he llamado para un importante trabajo. Ya habían sido llamados, era tarea de la iglesia apartarlos y el Espíritu les deja un enigma, ¿no? ¿A qué los había llamado? ¿Cómo dice tu traducción? A la obra. ¿Y qué es la obra?
¿En qué es distinto a lo que ya hacían Bernabé y Saulo? Parece que esa fue una pregunta que ellos se tuvieron que hacer y vamos a ver ahora en un ratito cómo la vimos, pero cómo la analizamos. Pero fíjate que el Espíritu habla con claridad cuando la iglesia adora y ayuna. Cuando los líderes de la iglesia adoran y ayunan, le habla a los líderes. Cuando vos y yo buscamos a Dios, Dios se comunica con nosotros. Te dije antes, para liderar espiritualmente tenemos que vivir nuestra identidad todo el tiempo, usar nuestros dones, estar disponibles siempre. Le agrego otra cosa, para liderar espiritualmente la familia, el trabajo, la situación en la que estamos, la iglesia, lo que sea, tenemos que depender de Dios para que Dios haga los planes. Tenemos que pasar tiempo en adoración, pasar tiempo en oración, pasar tiempo en ayuno. ¿Para qué? Para poder pensar y saber qué es lo que tenemos que hacer. Para que el Espíritu nos hable de alguna manera y nosotros podemos caminar. ¿Qué pasa cuando no tenemos una palabra de Dios y tenemos que avanzar con algo? Bueno, usemos nuestra cabeza, que para eso Dios nos la dio. Yo creo que les conté una vez un viaje que hicimos con Vivi, estuvimos en una iglesia en Coronado, ¿sí? Pero Nueva Vida Coronado, en Costa Rica, que fue como un shock para nosotros porque nos llevaron a una iglesia que nos querían hacer conocer y cuando llegamos nos encontramos que era Coronado y dijimos, hay otro Coronado, ¿sí? En otro país. Y en esa iglesia, cuando nos llevaron a hacer el tour y qué sé yo, porque íbamos con un grupo de estudiantes del doctorado de Prodola, y nos llevan a conocer y hablamos con el pastor, él nos dijo algo que a mí me quedó, uno de los pastores nos dijo algo que a mí me quedó grabado. Él dice, nosotros lo que hacemos es planificamos como si todo dependiera de nosotros, de nuestra inteligencia, de nuestro conocimiento, de nuestras habilidades. Y oramos y ayunamos como si todo solo dependiera de Dios. Y si Dios no nos da una dirección específica, vamos con nuestros planes. Pero no hacemos nada si no hemos consultado primero a Dios. Y me pareció muy inteligente porque a veces pensamos que tenemos que optar, o hacemos planes o oramos. En vez de entender que es todo parte de lo mismo, de nuestra relación con Dios. Los dones, la inteligencia que tenemos es algo que Dios nos dio. La capacidad que tenemos es algo que Dios nos dio. Así que no se trata de pensar menos. No se trata de no razonar. Se trata de qué orienta nuestro pensamiento. Si vos querés hacer un impacto donde estás con tu vida, necesitas las dos cosas. Dependencia de Dios, profunda dependencia de Dios, y usar esta cabecita que Dios te dio para hacer planes. ¿Se acuerdan cuando Jesús hablaba de planificar, de dónde construir la casa, en la arena, en la roca, o después cuando habló del el que va al combate, primero se fija que tener lo necesario para ganar la guerra? Bueno, hay que planificar, hay que pensar, hay que analizar, hay que decidir. Pero, primero, pasar tiempo, primero, segundo, el orden no importa, lo que importa es que es primero en términos de prioridad. Lo que determina es la dirección que Dios te da, la dirección que Dios trae espiritualmente. Muchas veces uno descubre que Dios le da una palabra y después de estudiarla y analizarla, esa palabra encaja en una planificación increíblemente sencilla, pero muy efectiva. Porque eso, otra vez, es usar nuestra capacidad en dependencia de Dios. Algo así hicieron estos profetas y maestros.
Dice el versículo 3, y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué hicieron después que el Espíritu habló? ¿El Espíritu les habló? Apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Y después que el Espíritu habló, ¿qué hicieron ellos? Oraron y ayunaron. Confirmaron, entendieron, pensaron, planificaron qué significaría esto de la obra a la que Dios los ha llamado. Y es un quiebre importante en la historia de la iglesia. Hasta ese momento la iglesia había crecido por la evangelización espontánea. La gente iba huyendo de la persecución, la gente se trasladaba de ciudad en ciudad y compartía el evangelio. Y así espontáneamente habían llegado a creer los no judíos y habían empezado a predicarle a los que no eran de origen judío. Al principio le predicaban solo a los judíos y después empezaron a predicarle todo espontáneamente. Ahora es el Espíritu Santo el que decide que hay que hacer una estrategia para la evangelización del mundo. Porque lo que empieza después es el primer viaje misionero. Son enviados Bernabé y Saulo, son enviados a evangelizar. Así que la primera estrategia organizada de evangelización no surge de una reunión de comité diciendo somos pocos, tenemos que ser más. El futuro del cristianismo está en peligro, tenemos que expandirnos. ¿Qué vamos a hacer? No surge de una planificación o de unas ideas, sino que es el Espíritu el que dice, organicen esto. Pero otra vez lo que te dije antes, le dice, es una obra a la que lo llamé. Y la iglesia se tiene que poner a orar y a ayunar y decir, ¿y qué quiere decir esto? Y de algún modo entendieron, usando otra vez su pensamiento, entendieron que Dios estaba empezando una nueva etapa y que había elegido a 2 para armar un equipo misionero. Así que después de que oraron y ayunaron, les impusieron las manos y los enviaron. Este acto de imposición de manos, en este caso, es simplemente reconocer quiénes eran ellos y que eran enviados de la iglesia. No se les transfirieron dones, no se les dio una autoridad diferente. Simplemente fue un reconocimiento de que estaban apartados para un ministerio y enviarlos. Un paréntesis anecdótico, pero recién se me chispoteó y me acordé que te lo iba a decir. Hay un mito urbano, una leyenda popular evangélica que Dios le cambió el nombre a Pablo. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Es un mensaje maravilloso de la transformación de vida, como hemos visto, no sé, en Abraham o en algún otro, ¿sí? Pero no es verdad. O el Espíritu se olvidó cuando lo llamó al ministerio, ¿no? Pues no llama a Bernabé y a Pablo, lo llama a Saulo, el viejo hombre. Entonces, o no es lo que nosotros pensamos, o el Espíritu se equivocó. Yo elijo pensar que no es como nosotros pensamos. ¿Vieron que antes menciona a Juan, también conocido como Marcos? Era una costumbre de la época tener 2 nombres, un nombre hebreo y un nombre griego, como Saulo, Pablo. ¿Sí? Entonces era el mismo. Que yo tengo unos primos que algunos los conocemos por el primer nombre y otros los conocen por el segundo nombre. Son los mismos. ¿Sí? Entonces, la elección de cuándo se lo empieza a llamar Pablo y sistemáticamente se lo llama Pablo, es una cuestión de elección, pero no una cuestión de que en realidad él era Saulo, el fariseo, y ahora es Pablo, el líder cristiano. Lindo libro para leer, pero no. ¿Está bien? Eso entre paréntesis no hace al centro del mensaje. Lo que sí quiero decirte en esta mañana es: oremos, ayunemos para recibir palabra, oremos, ayunemos para planificar la implementación de la palabra.
Eso necesitamos. Yo te decía, si vos querés liderar cualquier situación, necesitas aprender esto. Cuanto más en la iglesia necesitamos aprender esto de depender de Dios, de buscar de Él. Yo quiero desafiarte en esta mañana, no solo los que somos parte del equipo de servicio de la iglesia, sino en cualquier lugar que estés sirviendo. Pasemos tiempo buscando a Dios, adorando. Pasemos tiempo en ayuno. Pasemos tiempo en la presencia de Dios, a ver si Dios nos da una idea de lo que Él quiere hacer con nosotros, en nosotros y a través nuestro. ¿Cuántas cosas pueden estar frenadas o no hechas porque no hay un oído atento a lo que Dios quiere hacer? Y además, usemos la cabecita que Dios nos dio en dependencia de Dios para bajar eso a planes concretos y no quedarnos en grandes ideas que no llevan a nada. Ahora, para vos si yo no soy líder, ni acá ni en ningún lado, no lidero ni a mi perro, ¿sí? Que lo quiero llevar para un lado y él quiere ir para el otro. En tu vida, en mi vida, ¿qué significa esto? Es lo mismo. Enfócate en Dios. Depende de Dios. ¿No querés ayunar? No ayunes, pero hace algo que te ayude a enfocarte en Dios. Que te ayude a mirar hacia adelante y decir, esto es lo que tengo que hacer. Ir hacia Dios. Verlo a Dios, conocer a Dios. Pasar tiempo en la palabra. Pasar tiempo en oración. ¿Para qué? Para que yo sea cambiado. Y entender que yo soy una sola persona. Si Dios me dio dones y capacidades, los tengo siempre. Y los puedo usar siempre que Dios quiera. Mi hermano, mi hermana, nuestras vidas como hijos e hijas de Dios van a ser muy distintas si pasamos más tiempo escuchando lo que Dios quiere decirnos. Sí, por ahí vos nunca lo hiciste antes y no sabes cómo hacerlo, lleva tiempo, hay que aprender, sí. Pero Dios es un Dios que nos invita a buscarlo para que tengamos vida, a buscarlo para que lo encontremos. No juega a las escondidas. Por supuesto, no es el cajero automático que vas y está ahí. Tenés que relacionarte con Él. Pero si lo buscas, lo vas a encontrar. Y si tenés el oído atento, lo vas a oír. Con dirección. Con esa dirección específica que le gusta al Espíritu, que a veces te dice cosas tan claras como apártenme estos dos para algo que les voy a pedir que hagan. Es una parte bien clara y otra parte que vos decís. ¿No les ha pasado soñar cosas y no entienden? Y saber que es un sueño importante y no entienden. ¿Cómo le gusta a Dios hacernos eso? ¿Sí? ¿Y qué hay que hacer? Interpretarlo. Pero nos podemos equivocar. Y sí, con la Biblia nos pasa lo mismo, hay que interpretarla. ¿Y nos equivocamos? Vaya si nos equivocamos. El tema es buscar a Dios. Buscar a Dios para que Dios nos hable, para que sepamos cómo vivir. En esta mañana yo te llamo, te invito, te desafío, te animo a que las decisiones de tu vida, las decisiones de tu ministerio, las decisiones de tu área de influencia, cualquiera sea, surjan de la palabra de Dios en una actitud, con una planificación que refleja una actitud de dependencia de Él.
Cerrá tus ojos y ahí donde estás, respondele a Dios. ¿Qué vas a hacer con base en esta palabra? Algunos, mientras yo predicaba, algunos se acordaron de cosas que entendían de parte de Dios en algún momento y las descuidaron, o revalorizaron alguna cosa que Dios les mostró en otro tiempo. ¿Por qué no aprovechás ahora ahí donde estás para orar? Decirle, Señor, esta fue tu palabra. ¿Cómo la vivo? ¿Cómo la implemento? ¿Qué tengo que hacer? O confirmame si esta fue tu palabra. O, sí, Señor, te creo, lo voy a hacer. Pero respondele ahí. Señor, en esta mañana queremos pedirte perdón por las veces que hemos tomado la iniciativa, hemos hecho planes y hemos decidido cosas y después te hemos pedido que vos nos bendigas y bendigas esos planes. Te pedimos perdón por el orgullo y la autosuficiencia. Queremos aprender a caminar por tu palabra, caminar por tu voz, caminar por lo que vos decís y planificar a partir de nuestra dependencia de vos. Planificar a partir de lo que vos decís. Solo vos tenés ideas extraordinarias y sabés qué podemos hacer. Como le hablaste al liderazgo de la iglesia de Antioquía de cosas que ellos no pensaban, ni soñaban, ni se veían capaces de hacer, y ahí los pusiste, Señor. Los desafiaste, les hablaste y ellos descubrieron cosas nuevas. Señor, nosotros sabemos que cuando vos sos el que habla, que cuando vos sos el que dirige, los resultados son diferentes. Por eso, Señor, te pedimos perdón por nuestro orgullo, por quedarnos en la comodidad de hacer lo que podemos y sabemos. Y, Señor, queremos declarar una vez más que vos sos el único Señor, que vos sos el que tiene todo el control. Te necesitamos en nuestra vida de todos los días, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Lo que harás
tengas una linda semana y bendecida semana, que puedas poder estar en comunión con Dios en estos días, que puedas seguir conociéndolo. Bendiciones. Toda la honra, precioso Hijo de Dios.